Buenas, buenas, buenas a todos los que se están sumando. Hoy vamos a hacer un vivo especial sobre el 2 de abril. Vamos a ir esperando que se sume gente y se va a sumar José dentro de un ratito. Ahí le acabo de avisar de que empecé a ver si mandan la invitación y no pasa lo que pasó la semana pasada, que no se podía conectar bien. Pero en cuanto él esté, vamos a empezar a hablar sobre todo lo que implicó geopolíticamente. Va a haber mucha historia en este vivo, lo más probable, y un poquito de lo que fue la política de ese entonces. También es cómo configura la política actual exterior, particularmente de Argentina, y bueno, las relaciones también con el Reino Unido, pues se ven fuertemente influenciadas. Ahí está José, esperamos que se sume, mande la invitación y yo lo acepto, porque la otra vez fue un... Ahí lo acepté, vamos a ver si entra de una. Voy a sacar los anteojos. Ahí está, entró. ¿Cómo andás, ¿Cómo José? vas? ¿Todo bien? Esta vez entró de una. ¿Cómo? Sí, bueno. ¿No te acordás que la semana pasada estaba con que se cortaba constantemente, no entrabas Sí, del todo? era Bueno, porque nos esta vez mandábamos la solicitud al mismo tiempo. Entonces, estamos conectados. ¡ah! Bueno, José, ¿querés empezar a hablarlo? Vos este tema lo tenés mucho mejor que yo aceitado y fuiste el de la idea, No. así que... Bueno, hoy como bien dijiste, es 2 de abril, se conmemora el 39 aniversario de la recuperación, por decirlo de alguna manera, de las Islas Malvinas, Georgias, del sur, por parte de la Argentina. Entonces, qué sé, estaría buenísimo que hablemos hoy de lo que, a ver, Córdoba Global se dedica a la política internacional. Que hablemos de la política internacional en aquel momento, en el año 82. Quiénes estaban, qué querían, qué pasó, no sé si te parece. Antes de decir eso, hay que poner un poco de contexto en general de las islas en sí. Las Islas Malvinas en general no, a ver, históricamente no tuvieron nunca una población estable. O Mm. sea, ni siquiera antes de las colonizaciones no se tiene mucho registro de una población estable. Se tuvo que fueron puntos de pesca, pero eran Ujú. de nativos del continente que viajaban eventualmente hasta las islas, lo usaban como un punto para pescar y después volver al continente, pero como asentamientos estables no se encuentran. Ahora, los problemas de disputa no están desde la Argentina, sino en épocas coloniales también hubo disputas no Sí. solamente entre España y Francia, sino también con los ingleses, o sea, fue una triple disputa, porque uno tiene que tener en cuenta dónde están las islas. Mm. Las islas se encuentran estratégicamente en lo que es el control hacia el sur, en lo que vendría a ser el paso del estrecho de Magallanes o estrecho de Drake, depende de Sí. quién te lo diga, es el cruce entre el Atlántico y el Pacífico, o sea, el comercio hacia Oriente por el otro lado que no sea el África-Sudáfrica. Que encima, si uno se lo pone a tener en cuenta, forma dentro de lo que es el triángulo de control del Atlántico Sur entre la isla Ascensión, la isla Malvinas y el Peñón de Cape, ¿cómo se llama? El Cabo Nueva Esperanza. ¿Cabo Nueva Esperanza era el de Sudáfrica? Sí, 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 cada una esperanza. Que controlan, o sea, son puntos de control hacia todo lo que es el Atlántico Sur. Por lo tanto, la ubicación es estratégica. Tanto Francia la quiso dominar, como España la quiso dominar, como el Reino Unido. Igualmente el Reino Unido va a venir su control definitivo para 1822, Ujú. que va a tomar el control sacándoselo al gobernador que había sido establecido por la provincia de Buenos Aires, era durante el gobierno de Rosas. 33, creo. 1833, 33, puede ser, 33. no soy tan bueno de las fechas, ¿eh? Sí, sí, sí. No, pero posta, es como bien decís, o sea, 33. pensemos que para antes de la construcción del canal de Panamá, el paso bioceánico era por el mar de Drake, como decían los ingleses, o el estrecho de Magallanes, canal de Beagle. Así que sí. Y el otro día yo estaba escuchando una conferencia que dio un ex capitán de fragata de la Marina de la Armada Argentina,
se me ha ido el nombre, está muy mal porque voy a usar lo que él dijo sin citarlo, pero era un capitán de fragata retirado, Sí. eh, que ya me voy a acordar, que contaba cómo, bueno, durante las etapas previas a la Guerra de Malvinas, si nos situamos en la década, en el 79, 80 más o menos, era una época en la que el Canal de Panamá estaba, digamos, el Canal de Panamá estaba, podríamos decir, si lo pensamos en términos norteamericanos, estaba bajo la amenaza de que el sandinismo lo tomase. Como que, o sea, en esta expansión a través de Cuba y Nicaragua de los movimientos armados marxistas, estábamos en la Guerra Fría, el riesgo de que el Canal de Panamá cayese bajo el control de estos gobiernos, se empezaron como a elaborar hipótesis, tanto en Estados Unidos como en Inglaterra, de una posible revalorización del canal de Drake ante una eventual caída del canal de Panamá. Y eso nos ayuda a entender quizás la geopolítica que adoptó los Estados Unidos con respecto a Centroamérica, o sea, cuidar el canal de Panamá. Pasa lo mismo también con el canal de Suez. El canal Sí, de Suez controla, evita que vaya todo por la parte sur de África. claro, claro, Entonces, a ver, claro. después de la construcción de ambos canales, pierde importancia estratégica la isla. La pierde, Sí, evidentemente. sí, sí, sí. Pero igualmente se toma la idea del control del sur. A ver, el Reino Unido no va a querer perder su control del Atlántico Sur, por más que no sea tan importante como antes. Además, a Y ver, también está esto, si Gran Bretaña puede sí. reclamar soberanía sobre la Antártida es porque está en las Malvinas. Bueno, ahí estaba el otro tema que iba a decir. El plan antártico de Argentina es uno de los pocos países que tiene una proyección antártica, Mm, ¿no? Está el plan antártico argentino, donde es toda una extensión geográfica, porque el país es bicontinental, según este plan. Entonces, extiende su influencia sobre la Antártida misma. Por eso hay dos países nomás que reclaman soberanía total sobre la Antártida, que son Chile y Argentina. sí, sí, sí. Y bueno, y el Reino Unido reclama una soberanía parcial. Pero bueno, ahí Hay, está también el conflicto de la Antártida en el medio. hay una anécdota que es increíble, que habla justo de los choques entre Argentina y Gran Bretaña a la hora de reclamar sobre la Antártida. Estaba leyendo el incidente de Bahía Esperanza, que fue en 1952. Es genial porque Argentina, en el año 52, el presidente era el general Perón. Él le encomienda al general Pujato que diseñe un plan de colonias para crear en la Antártida y de esa forma poblar la Antártida con argentinos, o sea, un plan de colonización de la Antártida. Y el Sí, general Pujato comienza a diseñar las bases de Argentina en la Antártida, y es genial porque en este marco de bases que Argentina va a empezar a fundar, hay una que se llama la base Esperanza, ¿no? Que es una base argentina en sí. la Antártida, que Argentina fue y construyó un asentamiento en el año 52 eh, para que se instalen personas a vivir, ¿no? Y se llamó Base Esperanza. Al año siguiente volvieron los argentinos y se dieron cuenta que el emplazamiento había sido desmantelado y ahora había un asentamiento británico. ¿Qué hicieron? Que se llamaba, no se llamaba Bahía Esperanza, se llamaba Bahía Hope, que es esperanza en inglés. ¿Viste? ¿Qué hicieron los argentinos? Desmantelaron el asentamiento británico y volvieron a armar el asentamiento argentino, y al año siguiente volvieron los ingleses con un destructor acorazado y con 200 infantes de marina, desmantelaron el asentamiento argentino, construyeron de vuelta el asentamiento británico, y así, y al final, hoy en día, hay dos bases. Está la base argentina, que es la base Esperanza, y al lado la base británica, que es la base Bahía Hope, que es Esperanza, pero en inglés, ¿viste? Entonces es genial porque muestra cómo en el año 52 siempre Argentina y Gran Bretaña compitieron por ver quién llega al polo y quién logra instalarse efectiva y perdurablemente en la Antártida, ¿no? Y ahí los ingleses pueden hacer eso gracias a que están en las Islas Malvinas. Sí, les da como un punto de apoyo importante.
Encima Sí, las islas en sí, económicamente, hasta lo que tengo entendido, no generan mucho dinero en sí, pesca, pesca, pero pesca y ahora se descubrió un yacimiento es, petrolero. sí, el problema es que no se lo podía explotar. No sé si ya lo están explotando los yacimientos petrolíferos de las No, Malvinas. Creo que no, que estaban en el todavía mar. no, El todavía. conflicto más grande en las islas es el marítimo, más que el Mm, territorial. Porque, a ver, la Argentina como tal, ante las reglas ay, no me sale ahora la palabra, del derecho del mar, no se extiende a lo de las millas náuticas, que no me acuerdo cuántas eran, 400 millas náuticas, la sino que Conmemar. se extiende sobre esa plataforma continental. Y esa plataforma continental de la Argentina es extremadamente grande para lo que es el país y llega hasta las Malvinas. Mm, Digamos que las Malvinas son una extensión de la cordillera de los Andes. La cordillera se hunde, da unas vueltitas, sobresale en algunos lugares. Esos lugares son la isla Malvinas y la Georgia del Sur. ujú, Esa extensión de la plataforma es nuestra zona económicamente exclusiva. Las Islas Malvinas están en el medio. claro. Entonces, bueno, Argentina le reclama también, no solamente con el fundamento histórico, de, che, acá estaban españoles, nosotros mandamos gente a que las pueble y todo, sino que, a ver, es parte de nuestro derecho de plataforma, a ver. Sí, 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 eh, sí. y este es nuestro mar económicamente exclusivo, donde solo yo podría ejecutar mis derechos de comercio y explotación, Ujú, y ahí está el petróleo. Ahí está el dilema más grande, por encima la zona pesquera es bastante rica, a pesar sí. de que la Argentina no la explota del todo, que eso es otra realidad, Argentina no es considerado un país pesquero, tiene muy No. poca producción pesquera, incluso tiene más producción pesquera creo que de agua dulce. Una Las lástima, provincias que... porque, una Sí, lástima, porque el capital pesquero que hay en el mar nuestro es impresionante, es una lástima. viste, Chile, la cantidad el mar territorial de Chile es muy chico. Entonces, su mar económicamente exclusivo es muy pequeño y aún así tiene una producción pesquera enorme. Claro, También cabe claro. aclarar que tiene ciertas ventajas hacia el Pacífico, justo le va una corriente marítima, no me acuerdo cuál es, pero le permite tener una buena pesca. Y Mm, además de que tiene la isla de Pascua, que está más claro. lejos de lo que estábamos nosotros de Malvinas. Y después, ya saliéndonos un poco de temas geográficos, porque eso es más Sí. que nada geográfico, un poco económico, porque las islas también producen lana de oveja, es ir a los términos de, bueno, ¿qué pasó en 1982? Ahí que no tiene mucha tierra para explotar tampoco. Sí, no tiene, los chilenos o las islas, es Claro. la verdadera pregunta. Vos sabés que mientras estábamos viendo, yo leí esto de cómo, a ver, contextualicemos políticamente, estábamos en, podríamos decir, el tercer jefe de la dictadura. O sea, la dictadura empezó acá en el 76 y estuvo Videla, Viola y Galtieri. Ya estábamos en el tercer presidente, el tercer jefe de la junta militar. Eh, y era un tipo, fíjate vos, que tenía una excelente relación con Ronald Reagan. Era como que a Videla le tocó la presidencia de Jimmy Carter, que Jimmy Carter, digamos, tenía como bandera los derechos humanos. Entonces, es como que a Videla le molestaba la presidencia de Estados Unidos. Y después con Galtieri, ya en la presidencia está Ronald Reagan, que es un tipo que es como que hoy a la mañana daba una clase con Alex y hablaron que Ronald Reagan volvió, digamos, a salir con la agenda anticomunista con los tapones de punta, ¿no? Es como que después de Estados Unidos, después de Vietnam, se mantuvo guardado un tiempo y es como que con Ronald Reagan vuelve a la carga, es como que hay que volver a combatir el comunismo, hay que volver a salir. Entonces es como que con esa retórica Ronald Reagan volvió a prestarle atención al movimiento marxista en Centroamérica y obviamente cuyo, bueno, a ver, le prestó atención como a dos ejes. Primero, empujar a la Unión Soviética y para eso tenía una aliada formidable en Inglaterra que era Margaret Thatcher, que tenía su misma Sí. agenda internacional. Y después,
la agenda del comunismo en Centroamérica y Sudamérica. O sea que para combatir al comunismo, era como que para combatir al comunismo en Europa y a la Unión Soviética tenemos el brazo de Thatcher y la OTAN. Y para combatir al comunismo en Centroamérica y en Sudamérica tenemos el apoyo de las dictaduras militares. Entonces es como que Ronald Reagan era un presidente que tenía buena relación con Inglaterra por la agenda antisoviética y buena relación con Galtieri por la agenda centroamericana. Y ahí yo leía que Ronald Reagan quería realizar una campaña anticomunista, una intervención anticomunista total y bien fuerte en El Salvador, pero no quería que fuese Estados Unidos el que hiciera eso. Entonces quería que algún país sudamericano hiciese ese trabajo y Galtieri estaba dispuesto a desplegar al ejército argentino en El Salvador. Entonces es interesantísimo cómo en 1982, o sea, Galtieri va a las Malvinas pensando que podía presionar a Reagan con eso. Es como, está bien, yo me meto en El Salvador, pero vos te mantenés neutral cuando vayas a las Malvinas. No pasó ninguno de los dos. No, claro, no, sí. No, pero es genial porque dentro del gabinete de Reagan hubo como dos tendencias. O sea, parece re miope lo que hizo Galtieri, pero había como dos tendencias. Una tendencia que le decía Reagan, la prioridad es la agenda americana, o sea, hemisférica, o sea, Centroamérica, Cuba, Guatemala, Salvador, Nicaragua. Y había otra línea que le decía, no, la agenda es la Unión Soviética, la OTAN en Europa, ¿no? Entonces es como que había un bando dentro del gabinete de Reagan que le decía, manténgase neutral, esto es un problema entre Argentina e Inglaterra, y necesitamos a la Argentina, y había como otra parte del gabinete que le decía, no, apoya a Inglaterra, ¿no? Y bueno, es como que Argentina especuló con ese equilibrio que quiso hacer Reagan entre las dos partes del gabinete. Y es genial ahí cómo los ingleses presionaron, pero presionaron mal, porque en 1956, cuando Gamal Abdel Nasser, el egipcio, conquista el canal de Suez, o sea, nacionaliza el canal de Suez, Inglaterra interviene en Suez para quitarle de vuelta el canal de Suez a Gamal Abdel Nasser, y los estadounidenses, como querían condenar la invasión soviética en Hungría, se mantuvieron neutrales. Digo, no nos vamos a meter en Suez, así que le pedimos a Inglaterra que se retire. Y de esa forma Egipto ganó. Entonces es como que Inglaterra tenía miedo de que Reagan hiciera lo mismo con Malvinas, como diciendo, a ver, por cuidar la agenda centroamericana, le voy a pedir a Inglaterra que se retire de las Malvinas, ¿no? Y la BBC lanzó un titular enorme que decía, Estados Unidos, que no sea de vuelta a Suez, ¿no? Tremendo. Sí, igualmente, ahí está, a ver, ¿cuál fue la cuestión en Suez que no pasó con Malvinas? Suez, primero que nada, la importancia era mayor, a mi parecer, es bastante mayor a lo que es Malvinas en sí, a nivel internacional. Con en Suez también estuvo Francia en el medio, Israel también. O sea, ahí pasaba el comercio mundial. Le era relevante a Estados Unidos no joder, porque si se llegaba a jugar mal, a ver, en Suez puede ser que había presión por parte del precio del petróleo. Sí, siempre. Sí. Se bloquea Suez y el precio sube. Exacto, porque encima tienen que pasar hacia el sur Sudáfrica. No tengo muy en claro si los mares ahí son más complicados, pero por ejemplo por Magallanes el mar es mucho más difícil de cruzar. La cuestión está en que también fue una prueba de Suez. Era Reino Unido queriendo volver a ser el que pone los asuntos en la agenda internacional, y ahí se lleva el cachetazo de que ya no lo es. La Gran Bretaña
Pre-Segunda Claro, Guerra Mundial. Francia y Reino Unido en la crisis de Suez fue su último manotazo de querer ser una potencia relevante unilateralmente. Esa es la realidad. Francia ahí es cuando se va de lleno con la Unión Europea, o sea, la Comunidad Económica Europea en ese entonces, y el Reino Unido, bueno, se va a hacer cosas del Reino Unido, o sea, focalizarse en la Commonwealth. Cambio Estados Unidos, ahí les deja los puntos, y es como, si van a trabajar, van a querer tener relevancia internacionalmente, colaboren conmigo, y si Estados Unidos no da pie, no se hace. Ahora, en lo de Malvinas, hasta lo que yo sé, presta ayuda con la condición de que el conflicto no escale a continente, porque en el medio está la doctrina Monroe de Estados Unidos, el cual nunca aplicó, que es evitar, o sea, interferir, evitar que potencias extranjeras se metan en asuntos americanos. No solamente así, la doctrina Monroe también establecía que se le encargaba a Estados Unidos, casi básicamente se autoencargaban ellos mismos, el sacar las influencias europeas de América. Evidentemente no lo logró porque todavía tenemos la Guyana francesa, tenemos un montón de islas en el Caribe que son de Europa, tenés las Malvinas, por ejemplo, o sea, es como, le faltó bastante si querían realmente sacarlas. Sí, sí. Pero Particularmente uno tiene que digamos, pensar cuando esa doctrina se formó y la capacidad bélica de Estados Unidos en ese entonces, o sea, la doctrina Monroe surge en el siglo XIX, previa a su guerra civil, y Estados Unidos entonces no tenía ni siquiera capacidad bélica que teníamos nosotros, o sea, no era un Estado muy fuerte cuando establece esa doctrina, no sé qué le vino a querer tener ese pensamiento, pero bueno. claro. No, y bueno, vos ahí cuando mencionaste Suez, mencionaste un país que también fue importantísimo en el conflicto del 82, que fue Francia. O sea, Sí. a ver, la paliza que le dio Argentina a la flota británica fue en gran parte gracias a la cooperación militar que Argentina tuvo en materia de comercialización de armas con Francia. El famoso sistema superetendard Exocet, ¿no? A ver, que Argentina en el año 80-81 le compró 14 aviones superetendard a Francia, cada uno con un respectivo Exocet. Y bueno, se lanzó en el 82 a recuperar las Malvinas. Francia, como es país aliado de Inglaterra, cortó el envío de ese material y Argentina recibió solamente 5 superetendard con un Exocet cada uno. Entonces es como que, para los que nos escuchan, el Exocet es un misil crucero que está hecho para destruir barcos. O sea, Argentina tenía 5 misiles antibuques que podían ser usados desde 5 aviones supermodernos, y podría haber tenido más, o sea, podría haber recibido 14 de esos aviones, terminó recibiendo 5. Y, a ver, la importancia de usar bien los únicos 5 misiles Exocet que Francia le proveyó antes de que Inglaterra le dijeron, che, yo estoy en guerra con Argentina, cortá el envío de armas, ¿no? Pero ahí hay algo que podría haber torcido la suerte del conflicto. Si este conflicto hubiera sido en el siglo XIX, Francia nos hubiera seguido ayudando. Totalmente. Históricamente Francia era enemiga del Reino Unido. O sea, es muy gracioso el hecho de que en esa guerra justamente se dejen de apoyar a quien estaba en guerra con el Reino Unido, sino que históricamente lo hizo. A ver, el mejor ejemplo es la guerra en la independencia de Estados Unidos. Sí. Ayudó a Francia y en gran parte lograron su independencia debido a Francia. Entonces, por eso te digo, si hubiera sido en el siglo XIX, hubiera sido otro tema. Cuando aparecen los franceses al final, en el Patriota. Claro. Sí. Bueno, también hay que tener en cuenta el tema militar. Mucha gente como no lo piensa, pero Argentina, debido a esta visión que tiene sobre Malvinas, o sea, el tema Malvinas, su recuperación, no es una política, a diferencia de la mayoría de las políticas que tiene un Estado, esta política es meramente estatal, o sea, puede estar el peronismo, puede estar el radicalismo, puede estar cualquier partido. La política sobre Malvinas siempre va a ser la misma. Ahora ahí tengo un comentario, dice, de hecho, Gran Bretaña consideraba los Exocet
como el arma que podría hacerles perder la guerra. Sí, Sí, yo opino más. sí, sí, sí. Le tenían terror al Exocet y las operaciones de inteligencia que montó Inglaterra para que Argentina no reciba Exocet, mirá, yo creo que se desvivieron. Sí. Y Y es genial porque, a ver, el Exocet, para el que nos escuchan, es un misil, bueno, antibuque, que, a ver, uno desde el avión, desde el superetendard, mete en el colimador al objetivo, hace el diálogo electrónico con el misil, suelta el misil y el misil va solito, solito, solito y revienta el buque. O sea, es un arma letal que nunca había sido usado en el mundo, en la historia todavía, y como Argentina recibe solamente 5 y podría haber recibido 14, ¿no? Argentina también es como que buscó en el mundo de la inteligencia cómo conseguir más Exocet, ya que Francia no nos los iba a proveer más, ¿no? Y ahí es cuando empiezan a jugar, por ejemplo, países como Irak. Irak, como había estado en la guerra Irak-Irán, había recibido muchas armas de Occidente también y había recibido Exocet. Entonces es como que los servicios de inteligencia argentinos se acercaron al servicio de inteligencia de Saddam Hussein para ver si podían conseguir más Exocet. Pero ¿qué pasa? El Exocet que tenía Irak no era el AM-39, que se podía disparar desde aviones. Era un Exocet que se podía disparar desde barcos. Y Argentina, como, digamos, le preocupaba que los submarinos británicos hundiesen su armada, no quería misiles que se disparasen desde barcos, sino desde aviones. Entonces es como que lo que le podía ofrecer Irak no le servía mucho. Había que conseguir más Exocet AM-39, que es el que se puede lanzar desde el avión, y después las claves para activarlo, ¿no? Y ahí es como que hubo una movida interesante, apasionante, de espiar a Francia, espiar a Inglaterra, espiar a Irak, espiar a Libia, espiar a Chile. Chile tenía un Exocet también, para buscar la manera de poder usar bien esos misiles, con el cual se le hundió el Atlantic Conveyor y averíamos el Invencible, ¿no? Es como el portaaviones. acá tenemos otro comentario, dice, hubo una operación secreta para matar a los pilotos de la Superetendard en Tierra del Fuego. Operación Mikado. Operación Mikado. Inglaterra le tenía tanto terror al Superetendard y al misil Exocet que organizó una operación secreta que se llamó Operación Mikado, que fue llevada a cabo por el SAS, las Fuerzas Especiales de Inglaterra, que lo que hicieron fue, a través de Chile, entraron en helicóptero, en un Sea King, al territorio fueguino, para entrar a la base naval de Río Grande y llevar adelante una de las tres cosas, o destruir los Superetendard, o destruir los misiles Exocet, o matar a los pilotos. Con hacer una de esas tres, ya listo, Argentina se quedaba sin la superarma, ¿no? Pero por condiciones climáticas no pudieron llevar adelante la operación y se escaparon de vuelta por Chile. Pero detrás de esto hay toda una movida, a ver, de espionaje por descubrir dónde estaban los misiles que Argentina tenía. Cabe aclarar otro detalle, todo esto ocurre en plena Guerra Fría. O sea, todavía quedaban 10 años de Guerra Fría, y sin embargo la particularidad de este evento, de este conflicto, es que no tiene las particularidades de todo conflicto durante la Guerra Fría. En No, toda la Guerra Fría estaban los Estados Unidos o la Unión Soviética de un lado apoyando. O sea, eso es clásico, es como, este conflicto pasó en la Guerra Fría, ah, bien, ¿quién apoyaba a los soviéticos y quién apoyaba a los estadounidenses? Y ahí tenés, excepto Malvinas, porque en Malvinas no se metieron ninguna de las dos superpotencias, o sea, ni la Unión, ¿qué pasaba en realidad? La Unión Soviética no tenía motivos ni para apoyar a la Argentina y menos al Reino Unido, o sea, yo estaba de claro, ¿por qué? sí, sí, sí. Porque el Reino Unido en sí era, a ver, podríamos hablar de están las dos superpotencias y después potencias más pequeñas, se quiere decir, ¿no? Poderes secundarios, y el Reino Unido era uno de esos, que encima era Occidente y que estaba luchando contra un país que también era pro-Occidente, o sea, era capitalista en sí y no comunista, y no tenía intenciones de caer en el comunismo. Entonces, es como ese conflicto es un conflicto convencional. Es la última guerra que se va a librar
con las mismas reglas, con los mismos métodos que se libraron las guerras mundiales. O sea, después en adelante no vas a encontrar ningún conflicto que tenga eso, porque no hubo. Hubo, primero que nada, dos bandos bien delimitados, hubo ejércitos profesionales en el medio, no hubo grupos rebeldes en el medio, y se respetaron los derechos de la guerra, o sea, el ius in bello. Entonces, es un conflicto convencional en una época donde ya la tendencia era que no lo fuera. Quizás ha habido un conflicto más, pero duró 48 horas nomás, que hubo el ejército norteamericano y el ejército iraquí en el 91, pero Sí. Estados Unidos sopló y desapareció, es como que... Claro, no, y además fue una operación. Sí, sí, sí. Pero también te Hubo voy algo a muy decir, puntual. fíjate vos que la dictadura militar argentina con Galtieri tenía la misma agenda anticomunista y continental que Ronald Reagan. O sea, Ronald Reagan era un Sí, presidente que, a diferencia de Jimmy Carter, no le importó si las dictaduras violaban o no los derechos humanos. Jimmy Carter sí, de hecho a Videla le incomodaba Carter. Pero es como que sí. Ronald Reagan dice, bueno, no importa, será dictador o no, pero los necesitamos porque tenemos que mantener segura América, ¿no? Es como que se compartía eso. O sea, es como que Estados Unidos quedó en una situación incómoda en tener que elegir entre un aliado con una agenda americana y otro aliado con una agenda antisoviética en Europa. Y con un gabinete dividido. Al Haig, que era el secretario de Estado que se encargó de las negociaciones para lograr una prevención del conflicto, él era partidario de cuidar la relación de Reagan con Argentina, ¿no? Y mantenerse neutral. Y Joe Sí, vos sabés Biden, por que ejemplo, que era Joe Biden, que en esa época era senador, estaba en el otro bando, es decir, no, hay que apoyar a Gran Bretaña y sí. meterse. Bueno, vos sabés que históricamente Argentina y el Reino Unido, Estados Unidos tampoco se llevaban bien. Mm. Durante el siglo XIX, Argentina siempre se puso en contra de los primeros intentos de Estados Unidos de influenciar la región. Lo tienen que tener, en el siglo XIX Argentina era nada que ver lo que es ahora, un país pudiente, con un gran capital, un ejército bastante importante. La decadencia militar argentina empieza ya en el siglo XX, Mm. pero en ese entonces tenía un poder militar considerable en relación a los Estados Unidos. No nos metamos con Europa, ¿no? Porque ellos tenían un ejército más grande, pero en lo que era el continente americano, Argentina venía de haber ganado todas sus batallas, o sea, no perdió ninguna guerra. Creo que su desempeño militar más malo, por así decirlo, fue en la guerra del Paraguay, y aún así la guerra se terminó ganando. Sí, pero Eh, fue un desempeño, o sea, fue un mal desempeño, o sea, en el sentido, no estaba coordinado el mando argentino y brasileño. En la guerra del sí, o Paraguay, sea, tuvo la... Brasil cañoneaba Sí, al fuerte Itapirú paraguayo con cañones de corto alcance, después venían y decían, listo, ya cañoneamos, pueden ir al ataque, y Argentina iba y las defensas paraguayas estaban intactas, y bueno, ahí iba. sí, sí, o sea, esa es una realidad. Pero las relaciones con Estados Unidos nunca fueron muy buenas. Mm. En realidad su mejor momento fueron los 90, pero en sí nunca tuvieron una buena relación. Por eso que Estados Unidos logre establecer una relación con Argentina, que encima si uno quiere controlar el continente americano es clave Argentina, Ujú, ujú, ujú. porque es la otra punta del hemisferio sur. A ver, ellos son la punta del hemisferio norte, nosotros somos la punta del hemisferio sur. Si querés controlar necesariamente esa región, necesitas tener de aliado o a Argentina y a Brasil, Sí, sí, sí. clave. El cajón tenés que tener eso. Ujú. Entonces, también es como que Estados Unidos logra acercarse, y es por eso, que a mi entender, que parte del gabinete de Reagan haya querido como, che, esta relación no la podemos conseguir siempre porque es bastante difícil, y más nosotros, a ver, pasamos en los 90 un gobierno adoraba a Estados Unidos, a después, principio de los 2000, un gobierno anti-Estados Unidos, o sea, fuimos bastante cambiantes en ese sentido. Entonces, también va de la mano esa idea. Estados Unidos le cuesta conseguir una relación amistosa con Argentina. Ujú. Incluso en la época de Macri acá tampoco era tan buena la relación con Estados Unidos. Es que Y coincidió eso con que Estados Unidos se cerró. o sea, también Estados Unidos se cerró. Macri estaba más dispuesto a abrirse a todo el mundo en ese momento y justo Estados Unidos dijo no. Goodbye. Pero Sí, esa es sí. la realidad. Cabe creer que Argentina está en la misma situación. Un Estado, cuando
un Estado siempre plantea rivales en sí, quiera o no, siempre va a tener rivales. Por ejemplo, Estados Unidos lo tiene a Rusia, ¿no? Nosotros tenemos al Reino Unido, a Chile, hasta cierto punto a Brasil, pero es una relación medio rara, es como una pareja romántica que se vienen peleando y volviendo todo el tiempo. Es una rivalidad futbolera, es una rivalidad futbolera. Sí, una rivalidad futbolera. Pero la verdad es que Argentina plantea su rivalidad internacional en función de Chile y el Reino Unido. Entonces, ¿qué hace? Bueno, mis amigos tienen que ser los enemigos de mi enemigo. Uh-huh. Nos hicimos amigos de Francia, nos hicimos amigos de Perú, nos hicimos amigos de Bolivia. Todos países que tienen al menos una enemistad histórica, más que nada, con un país que ya es enemigo nuestro. Francia siempre fue históricamente rival del Reino Unido, Perú y Bolivia de Chile. Uh-huh. En las Malvinas, Perú nos apoyó. Sí. ¿No? Una cuestión. También son interesantes las operaciones secretas que realizó, porque a ver, el desembarco de las Islas Malvinas lo diseñó el almirante Anaya, ¿no? El almirante Anaya era un alto oficial de la Armada que dicen que desde que era cadete en la escuela naval, él soñaba con recuperar las Islas Malvinas. Y de hecho su trabajo para graduarse en la escuela de guerra, creo, fue un mapa, un plan de desembarco de las islas. También está la intención con la cual la Junta fue a la guerra, porque al almirante Anaya le dicen... No, el almirante Anaya le presenta a los altos mandos de la Junta el plan para desembarcar. Y después cuando le dan el ok, el almirante Anaya le da al almirante Lombardi el plan y le dice, prepáreme todo para desembarcar en las islas. Y el almirante Lombardi le dice, almirante, para desembarcar y defenderlas. Y dice, no, para desembarcar. Es como diciendo que la Junta Militar también fue a la guerra con la intención de presionar, ¿no? Y ahí tal vez se comete el error que decía Sun Tzu, o Lao Tse, no me acuerdo, de ir a la guerra sin la intención de ganarla, ya es perderla, ¿no? Es como que se fue a la guerra con la intención de presionar. De ejercer presión en las negociaciones. Porque fíjate vos, y ese fue después la gran falla logística que tuvo la guerra, una gran operación de recuperación de las islas, una gran operación para fortalecer la guarnición Malvinas, y después cuando llegaron los submarinos nucleares, que no se pudo llevar más cargamento logístico por vía marítima, se abandonó todo el esfuerzo logístico, todo se hizo a través de los Hércules, que no llevan la misma capacidad de víveres y de logística que un barco, ¿no? La Junta fue a la guerra con la intención más de presionar en la negociación con Gran Bretaña, aprovechando el viento favorable que la relación con Reagan nos daba, y no con la intención de ganar un conflicto militar, porque también pensemos que la Margaret Thatcher es la primera presidente liberal de la historia, mujer y liberal, primer ministro, ¿no? de Gran Bretaña, estaba considerando realmente desguazar la flota británica para achicar el gasto público. O sea, fíjate vos, si Argentina iba a la guerra, bueno, se la desguazamos nosotros. Si Argentina iba a la guerra un mes más tarde, quizás tal vez la flota británica era más chica, y el stock de superetendard y de misiles provenientes de Francia hubiese sido más grande. Andá a saber cuál era el fin de la historia, pero había un apuro de la Junta por realizar la operación, ¿no? Sí. También hay las cuestiones internas de Argentina, la inestabilidad que venía de la dictadura, particularmente social, ¿no? La guerra es un elemento cohesionador hacia adentro. O sea, hacia adentro siempre te ayuda a decir, vamos en contra de este enemigo común. Y ya Inglaterra era un enemigo histórico, ya había un consenso político en Argentina de que el rival siempre va a ser el Reino Unido. Y cuando tenemos que ir en contra de alguien, si son los ingleses, mejor, ¿no? Invasiones inglesas, vuelta de obligado, Bahía Esperanza en el 52, es como que hay una historia, sumado a la historia futbolística, es como que hay un historial... Y lo gracioso es que está ese historial militar, ¿no? Acompañado en realidad de muy buenas relaciones comerciales. O sea, es como bastante particular, siendo que el Reino Unido,
cuando iba a la guerra contra un Estado, lo primero que hacía era, o sea, o tenía una rivalidad contra ese Estado, era cortarle las relaciones comerciales. Sí, sí, sí. El A primer ver, el Reino ejemplo que se Unido me viene a la no. cabeza son las mismas 13 colonias cuando se independizan. Reino Unido los embarga completamente de las islas, de los dominios británicos. Sí, 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 sí. Entonces, No, es y cuando. como particularidad, o sea, la importancia que tenía para el Reino Unido la Argentina a nivel comercial debe haber sido muy grande como para nunca eh, cortar ese comercio. Para no olvidar la situación económica y social en Argentina y Gran Bretaña a principios de 1982. Sí, Argentina sí, ya... justamente esto que mencionábamos recién, el plan de reformas de Margaret Thatcher, ¿no? Que se Sí, alinearon también, es como que se alinearon los astros. Reagan en Estados Unidos, Thatcher en Inglaterra, es la famosa década de los neocons, ¿no? Los neoconservatives, que, sí. que, que coincidió con la crisis del estado de bienestar europeo, fines de los 70, ¿no? El inicio de las privatizaciones. Y eso que decís vos, las buenas relaciones comerciales, decía, a ver, Gran Bretaña no se murió de hambre en la Primera y en la Segunda Guerra Mundial gracias al trigo argentino, ¿no? O sea, las Y bóvedas de Argentina en ese entonces era germanófilo, o sea, era bastante Claro, claro. alineada a Alemania y termina declarándole la guerra, creo que unos meses antes de que termine, o sea, Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. totalmente simbólica la declaración de la guerra, porque Argentina fue uno de los principales lugares donde se llenó de nazis, básicamente, Sí. cuando volvió. La bomba de los Después, A4 eran británicas, ponen ahí. Bueno, eso viejas. no sabía. Eran viejas, sí. Y el avión Canberra siempre dicen que tenía el pecado original de ser británico. Pero bueno, ahí está Bueno, la discusión técnica, que eran bombas diseñadas para tirar desde los Avro Lancaster sobre sí, objetivos a miles de metros de altura. Entonces, al ir en el A4, la bomba a la velocidad del A4 atravesaba el barco inglés como si fuese papel, ¿no? Que después, bueno, la oportunidad de haber tenido un armamento moderno fue el Exocet, ¿no? De 14 llegaron 5, ¿no? Pero yo estoy convencido y creo que muchos de que la historia hubiese sido otra, de haber tenido los 14 Super con los 14 Exocet, ¿no? Eh, bueno, iba a terminar de comentar una cuestión, es, hasta lo que tengo entendido, es la colaboración de Israel. Yo creo que me lo habías comentado una vez. Israel, sí, Israel, a ver, cuando Argentina comienza el conflicto, eh, hay un detalle interesantísimo que hay que quizás hablar, es fascinante porque hay que hablar de geopolítica. Cuando estalla la crisis del canal de Suez en 1956, bueno, Francia e Inglaterra intervienen en Egipto para recuperar el canal de Suez que había sido nacionalizado, e Israel apoya a Inglaterra y a Francia en esa incursión, y de esa forma se crea una alianza militar entre Francia y el Estado de Israel. ¿Por qué? Porque Francia tenía un adversario en África, que era el FNL en Argelia, ¿no? O sea, Francia tenía un adversario árabe en el norte de África. E Israel tenía más de un adversario árabe en el norte de África, ¿no? Egipto principalmente. Entonces, como que Francia e Israel identifican que pueden cooperar en materia militar. Entonces, Israel, durante la década del 50 y el 60, Israel ganó su guerra de independencia y su guerra del 56 con avioncitos viejos, ¿no? Como que en esta alianza con Francia, Israel va a modernizar su aparato militar, va a empezar a tener el avión Mirage, Sí, los misiles Shafrir, ¿no? Es como que fuertemente el francesa, se notó. el sistema de armas francés, Israel va a pasar a tener el mismo sistema de armas que Francia. Sí, Entonces Argentina, cuando va a la guerra contra Inglaterra, en el 82, Argentina tiene un sistema de armas francés, el avión Mirage, el avión Superintendent, el misil Exocet. Entonces empieza a identificar, bueno, qué estados tienen los mismos sistemas de armas que Argentina. El Irak de Saddam Hussein y Israel. Entonces como que las agencias de inteligencia argentina van a buscar cooperación en el Irak de Saddam, en la Libia de Gaddafi, y en el estado hubo unos vuelos de aerolíneas argentinas tripulados por personal militar de la Fuerza Aérea que fueron directo a Tel Aviv y volvieron cargados de armas, ¿no?
ahí hay como una historia de, a ver, una compatibilidad entre Argentina e Israel, porque, a ver, tanto Argentina como Israel tienen sistemas de armas franceses. Entonces va por ahí. Sumado a que ahí había una historia de discordia de Israel contra el Reino Unido, porque el Reino Unido armó a Saddam Hussein. Cuando Israel le decía, no armes a Saddam Hussein, porque va a construir el arma nuclear. Entonces, hay Una represalia. de rencores y de devolver cachetadas muy interesante. Claro, porque además tiene que tener en cuenta que Argentina reconoce a los dos estados, Palestina e Israel, o sea, es como que reconoce a los dos. Entonces, Israel trata de tratar siempre con quien tenga mayor, o sea, con quien lo reconozca más a ellos que a los palestinos. ¿Por qué Argentina respeta esa lógica? En realidad reconoce a Palestina más que Israel, porque uno de los principios por los cuales Argentina dice que la ocupación británica es ilegal en las islas es porque la población que está ahí, que gobierna entre sí, es implantada, o sea, es una población puesta. Claro. Si yo pongo una población, no puedo declarar que ellos se gobiernan por el principio de, no me va a salir la palabra ahora, autodeterminación de los pueblos. O sea, no podés seguir ese principio porque esa población está puesta. A ver, yo puedo poner a cualquiera, no van a ser realmente de ahí. Entonces, Argentina dice lo mismo con el pueblo judío en Palestina. Dice, a ver, acá están los palestinos antes, o al menos eran mayoría, que pusieron de golpe a los judíos para crear Israel, no es justo, por eso apoyan principalmente a Palestina. Después cuando la relación se mejora con Israel, particularmente posterior a Malvinas, tengo entendido, es que va a decir, bueno, no, reconocemos entonces los dos estados. Pero también va a llevar a que Argentina, por ejemplo, cuando fue la crisis de Crimea, o sea, Ucrania, Crimea, 2015, hace muy poquito, haya dicho, no, Rusia no tiene razón, esa península es de Ucrania. Argentina actualmente mantiene esa posición, que se terminó absteniendo, pero en su... Abstenerse es decir, te apoyo, pero no me animo a decirlo. Te apoyo, pero no me conviene decirlo. Su argumento fue, ese pueblo no está impuesto, lo metió ahí Stalin, y entonces no puede tener el principio de autodeterminación. Bueno, ¿por qué? Porque el principio por el cual Argentina dice que las islas son suyas, y que su pueblo haya votado para no unirse a las islas, para ser independientes, porque una vez lo hicieron, y ganó mantenerse dentro del Reino Unido, no es válido eso, porque ese pueblo está impuesto. Claro. Está impuesto, está metido. Entonces, ¿qué va a establecer? A la población gaucha. ¿Cómo? Que Gran Bretaña sacó a la población gaucha y puso población inglesa. Como los rusos sacaron a los tártaros y pusieron rusos. Sí. También estaba este tema. Bueno, esa idea de que Argentina no reconoce ese principio de autodeterminación ante población plantada, por así decirlo, define toda su política internacional. No desde 1982, sino desde antes ya. Ya desde antes la Argentina plantea esta idea de que ese principio no es válido para el gobierno, particularmente por Malvinas, y así lo define hacia adelante constantemente. Cabe aclarar que gran parte de lo que pasó en esa última dictadura definió mucho la política exterior argentina. A partir de eso, sino una relación, ya no es tan agresiva la relación con el Reino Unido, ya ahí se define, después de la guerra de Malvinas, la idea de negociar, o sea, vamos a negociar también la guerra, y estableció que el dominio británico sobre las islas no fue perpetuo, o sea, no fue constante, hubo un momento donde se intervino y la Argentina hizo efectivo control de la región al menos por un tiempo, y después volvió a dominio británico, lo cual implica que hay interés del Estado, o sea, también un Estado tiene que andar mostrando lo que quiere. Si no lo hace, entonces se asume que entonces no lo va a querer más, y el dominio sería completamente efectivo. Argentina constantemente las está reclamando. Es un tema bastante particular de tratar a nivel de política interior. A ver, no es raro que a veces para atacar a un político local le digan van a regalar las Malvinas,
porque es un tema como que de eso no se discute, las Malvinas son argentinas y nada más. Ujú. Eh, y quien te diga lo contrario, se lo hacha. Sí, Acá sí, hay un sí. comentario que dice, bueno, al menos tenemos más coherencia de la que pensaba en política exterior. Sí, en realidad en política exterior tenemos bastante coherencia, ¿eh? Sí, La sí, cosa es sí. que no tenemos tanta política exterior, a mi gusto. Fíjate vos, 2014, no estaba Macri todavía, no creo que fue, era el último año del gobierno de Cristina. Fíjate vos la prudencia del diplomático argentino, que yo me acuerdo, el gobierno de Cristina era todo, viva Rusia, viva el antiimperialismo, ¿no? O sea, tranquilamente hubiese sido un gobierno que cuando Rusia toma Crimea, si se comportase de una manera de tribuna, hubiese salido a apoyar. Dice, sí, Crimea es parte de Rusia, pa, pa, pa. Sin embargo, fíjate vos cómo el servicio exterior de la nación se movió. No se apuró a reconocer Crimea como Rusia, por lo que decís vos. O sea, si Argentina reconoce Crimea como Rusia, Está reclamando la isla británica. los Está ingleses van reclamando a decir, entonces están reconociendo que las Malvinas son británicas. son británicas, exactamente. Hay que ser muy cuidadosos. Argentina tardó en reconocerlo, no tardó tanto en realidad, tardó 2 meses, me parece, en establecer de que sí, bueno, Crimea no es rusa, es de Ucrania. Me Eh, abstengo. Me abstengo, me abstengo. Si mal no recuerdo, creo que el voto terminó siendo antes de que asumiera Macri, Claro, me parece. Macri asume en el 2015 y Crimea y Rusia toma Crimea en marzo del 2014, justo en el año. Sí, pero la crisis en sí, sí, bueno, fue 2014, 2015, sí, porque fue la toma de Crimea en 2015, fue el Euromaidán. En diciembre del 2014 fue el Euromaidán, se extendió hasta 2015. Eh, Claro. sí, Bueno, ¿y sí, o sea, fue ahora qué toda ahí onda? la crisis. ¿Cómo? ¿Y ahora qué onda con un Inglaterra? Acá yo ya no manejo tanto el tema, quizás vos sí. ¿Qué En la onda, actualidad, qué qué onda, está pasando? qué onda Malvinas con la Gran Bretaña de ahora, que ya no tiene más a sus amigos europeos? Bueno, ahí está este tema, o sea, ¿qué pasaba? La Unión Brexit. Europea reconoce el territorio de ultramar de los estados como parte de Europa, o sea, la Guyana francesa es Europa, chicos. San Martín, la isla de San Martín, que la mitad es holandesa, es Europa. Las Islas Malvinas eran Europa. Mm, Por lo tanto, ahora que el Reino Unido se fue, toda esa protección, ese apoyo se le fue también. claro, claro, A claro. ver, O sea, a nivel militar sigue teniendo el apoyo de la OTAN, ¿no? Pero al menos no tiene necesariamente el apoyo. Por ejemplo, Malvinas, antes que existiera todo de la Unión Europea, España era un país que apoyaba las reclamaciones argentinas y no ujú, apoyaba al Reino Unido, pero más que nada por Gibraltar. claro, España claro. apoyó a Argentina por Gibraltar y se tuvo que retirar de eso cuando estuvo en la Unión Europea y hubo como un consenso sobre los territorios. Mm. Ahora que el Reino Unido se fue, no solamente España volvió a presionar por Gibraltar, sino que no sé si oficialmente lo ha hecho, pero lo más probable es que vuelva al apoyo de Argentina respecto a Malvinas, igual que Francia, que era un país que apoyaba al principio. Acá dice, la resolución 2065 de la ONU en 1965 fue un avance importante de la Argentina para avanzar en una solución pacífica del conflicto que quedó estancado con la guerra de 1982. Sí, Sí. también había habido intentos de resolución pacífica, particularmente de la mano de Naciones Unidas. Naciones Unidas encima reconoció el dominio naval de la Argentina sobre el mar territorial de las islas, Ujú. ¿no? Porque la Argentina siempre, a ver, no siempre es algo que se muestra en los medios, pero la Argentina siempre está presionando para lograr el aval al menos de instituciones internacionales. No fue hace mucho esto de que las Naciones Unidas reconoció el control naval de la Argentina No fue sobre... hace mucho, no fue hace mucho. Yo me acuerdo que fue hace poco, pero ahora a ver, lo que se ve es como que Gran Bretaña está en una situación política muy interesante para que Argentina plantee una estrategia diplomática de presión muy buena sobre el Reino Unido, ¿me entendés? Sí, O sea, es como que Gran Bretaña como nunca está sola políticamente hoy. Nunca había visto yo
en una Europa tan hostil hacia Gran Bretaña, ¿no? Digamos como diciendo, Europa está con, o sea, no estuvo tan hostil desde las guerras napoleónicas. O sea, el Reino Unido. pero es como Encima, que... tenés que tener en cuenta la Commonwealth. La mm, Commonwealth ya no está dominada. A ver, uno piensa el Reino Unido, pero la realidad de la Commonwealth básicamente la está dominando la India. La India está dominando gran parte del comercio de la Commonwealth en sí. mm, Y más si te pones a pensar cómo se está pensando todo la competencia comercial respecto a China. Entonces sí, Australia y Nueva Zelanda, que son otros actores relevantes en la Commonwealth, están centrándose en esa amenaza inminente y trabajan en colaboración con la India. Y el Reino Unido le queda como mucho Canadá. Y en ese sentido. y después está interesante, porque Argentina, desde finales de la dictadura hasta hoy, ha vivido, o sea, con la dictadura incluida, ¿no? Con el gobierno militar incluido, un proceso de desguace y de desmantelamiento barra abandono del aparato militar, ¿no? Como que Argentina ha perdido la capacidad militar, tanto a nivel terrestre como aéreo como naval. El Ara San Juan, Uh-huh. la pérdida del Ara San Juan fue la más trágica y reciente de todas, pero es interesantísimo ver también cómo Gran Bretaña se esfuerza al día de hoy para evitar que Argentina tenga un aparato militar que le permita presionar en el campo geopolítico, ¿no? La Fuerza Aérea Argentina va a modernizar y va a reemplazar sus aviones de combate, que están viejísimos y le quedan 3 o 4 nada más. Argentina los va a reemplazar por unos nuevos y Gran Bretaña presiona para que así no sea, que fue el caso de los aviones que le quisimos comprar a Corea del Sur, que Gran Bretaña vetó la orden de compra, ¿no? Es como que Gran Bretaña sigue trabajando y presionando para que Argentina no vuelva a tener la capacidad para, no digo ir a la guerra, porque ir a la guerra no nos va a favorecer nunca, pero para presionar geopolíticamente con una garantía de, mira, tengo poder militar, puedo presionar, ¿no? A ver, el poder bélico siempre, ahora, más que nada en la actualidad, sirve como una herramienta de presión, de disuasión, más que nada. O sea, Disuasión. vos tenés que tener en cuenta también de que el Reino Unido, que quiera atacar o defender las islas, les costaría un montón, porque tiene que llevar su poder bélico que está en las Islas Británicas hasta el Cono Sur. Ya le costó y Argentina armarse. A ver, yo creo que a la larga va a rearmarse Argentina. Calculo que de acá a 30, 40 años empezaría un proceso de se rearmaría. eh, pero esto se daría por un recambio generacional. Uno tiene que entender que el poder político y social que de posterior de la última dictadura quedó muy tocada, y más el tema de las distintas dictaduras. Si uno tuviera que ponerle un periodo de la época de la dictadura, es una crisis democrática en sí misma, porque es constantemente recambios y no dejan el sistema democrático funcionar. Y eso fue dado principalmente del lado del cuerpo militar, lo cual llevó a que el poder político y parte del poder social no quisieran que las fuerzas militares tuvieran poder. Claro, Entonces, claro, si claro. se ve el recambio generacional del poder político, no va a haber un rearmamiento. Mm. ¿Qué va a pasar esto? Que ya estamos en un declive del Reino Unido nuevamente, particularmente a nivel diplomático, hasta un declive, y su capacidad, o sea, el interés europeo está cada vez en reducir el gasto militar. Aumentó en estos años, más por nada por presión de Trump, pero creería que o ahora se estancaría o bajaría nuevamente el armamento en general. Pero bueno, también uno tiene que tener en cuenta otros actores, está Rusia y China como actores relevantes. Sin embargo, Argentina es muy occidental. El problema de Argentina es que sus rivales son occidentales, ¿no? Argentina es un país en Occidente que tiene enemigos occidentales y que quiere aliarse con los orientales, pero los orientales tienen un modelo político social totalmente diferente que no va a establecer amistades a largo plazo. O sea, Argentina nunca tuvo amistades a largo plazo, y la amistad más a largo plazo que estamos teniendo es Brasil, Ujú. y es con suerte, es con mucha suerte la que la estamos teniendo, Sí, sí, porque sí. la verdad
las cosas que los políticos entre ellos se dicen y vos decís cómo estos siguen siendo amigos, estos países, es increíble. Sí, Pero sí, sí. la realidad es esa, a ver, el país, si no está rearmado, no tiene forma de presionar ni diplomáticamente. A ver, vos podés seguir diciendo son mías, pero si no interferís, no va a ser. Si le hicimos lo que le hicimos con nada a los británicos, si estuviéramos armados, Mm. Sí, sí, sería sí, es diferente. un mecanismo de disuasión muy importante, digamos. El trasfondo del derecho es la naturaleza punitiva. O sea, ¿por qué le Sí, hago caso yo a una ley? Y porque me da sí, miedo lo que me puede pasar si no la cumplo. Bueno, en el derecho sí. internacional también. ¿Por qué yo voy a seguir una resolución o acatar una directiva? Y porque me da miedo lo que me puede llegar a pasar si no la cumplo. Entonces, es como que Claro. siempre el temor a lo punible está por detrás de todo consenso. Al faltar eso, está faltando quizás una herramienta de presión, lo cual no significa ir a la guerra, ¿no? Sino, No. claro, A pero ver, bueno, Rusia no fue a la hay que ver guerra y también qué metió ir a sus hacer intereses neutrales. hay que ver qué ir a hacer de esta ¿Viste? Inglaterra post-Brexit, que es como decimos, es una Inglaterra más débil, peleada con Europa, unas Malvinas que ya no son más Europa, y también siento que decir, los países euroasiáticos tienen otra agenda y además no tienen proyección naval todavía. Así que una proyección naval transoceánica. Argentina lamentablemente no tiene proyección naval y es un país que está, o sea, tiene control territorial y naval, pero bueno, tiene un gran control aéreo, eso fue lo que nos permitió las victorias que tuvimos en las islas. Sí, sí, sí. Sabemos, fíjate, que la proyección natural de buscar alianzas de los estados suele ser en función de algunos intereses geopolíticos. Y Argentina, para donde se tire, tiene aliados o amigos del Reino Unido. Por el lado de la cordillera tenés a Chile, que es un aliado o un amigo con el Reino Unido, mientras que si te extendés hacia el Atlántico, te topás con Sudáfrica. Y si Bueno, seguís, está Australia. O vos sabés sea, es como que la en el, producción de América del Sur está llamada a tener rivalidad con el Reino Unido. en el año 82, antes de que Argentina fuese a la guerra, había en la agenda de Ronald Reagan un proyecto, le acercaron un proyecto que al final no prosperó por la guerra de Malvinas, que buscaba crear la OTAS, la OTAN en el Atlántico Norte y la OTAS en el Atlántico Sur, que es una alianza militar naval entre Argentina, Brasil, Sudáfrica, y me está faltando un país más que iba a cumplir la misma función que la OTAN en el Atlántico Norte, pero en el Atlántico Sur. Entonces ahí ves como cada tanto vuelve esta vocación marítima de la Argentina, que al final es una discusión que está desde la época de Sarmiento. Si Argentina es un país con vocación marítima o es un país con vocación continental, ¿no? Si es un país del agua o un país de la tierra, ¿no? Sarmiento decía, el anglosajón ve un río y lo navega, el hispano ve un río y lo camina por el costado. Es como que es una civilización de tierra y una civilización de agua, ¿no? Entonces como que... y Sí, Argentina igualmente, si somos un los país con primeros, vocación marítima o un país con vocación continental. igualmente los primeros en poner la idea del dominio naval en el mundo fueron los portugueses y los españoles. Sí, sí, sí. A ver, durante 3 siglos la Serenísima Armada Española era la que dominaba el mundo, o sea, no fue la británica duró menos. Estamos hablando que el Reino Unido llega realmente a hacer una relevancia grande en la historia, o sea, en el mundo, para lo que fue el siglo XVIII y XIX, mientras que España dominaba desde el XVI hasta el XIX. O sea, Sí, 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 sí. la Napoleónica fue que definió el declive definitivo de España. O sea, fueron bastantes años donde España dominó el mundo. Reino Unido logró todo lo que logró en un siglo. También está este tema de que Argentina, por ejemplo, fue prevista para un dominio naval. Si no, mirá la base que está en Bahía Blanca. Sí, 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 Puerto Belgrano es un bastión naval impresionante. Vos la ves y este lugar fue hecho para ser el epicentro de un control naval gigante que no se dio. O sea, Claro, estaba claro. el proyecto, estaba armado,
La cosa que me parece no tuvo la voluntad política y agregada a esa después todo el conflicto interno que devino. Yo te digo, esto ya es un análisis propio, que estamos hablando a partir de 1930, empieza el declive total del país, principalmente por conflictos internos, Más que nada por conflictos internos que llevaron a implosionar lentamente a la Argentina, y después vino la crisis internacional de los distintos golpes de Estado institucional, que llegó a este conflicto entre capitalismo y comunismo, que en Argentina nunca se terminó de definir, ¿no? O sea, no por nada ahora no tenemos la crisis que tiene El Salvador, ¿no? El Salvador sí fue algo que, boom, y le definió toda la política hasta la actualidad. Argentina no. Sí. No. Bueno, José, ya estuvimos una hora hablando sobre esto. ¿Cree que vamos ya? ¿Querés ir concluyendo? No, está, listo. Me parece perfecto. Todo lo que se habló fue interesantísimo. Bueno, tenemos como definir una cuestión. Malvinas define la política exterior argentina, junto con el tema de derechos humanos. Argentina es también un país que es muy de ponerse la bandera de los derechos humanos a nivel exterior, y eso la lleva a ser relevante cuando las Naciones Unidas, principalmente Naciones Unidas, quiere tratar temas de derechos humanos, siempre se la llama a la Argentina porque es como un ejemplo a seguir de protección de los derechos humanos. A pesar de que acá siempre estamos discutiendo y todo el tema, a nivel internacional se nos ve como un país ejemplo en lo que es protección de derechos humanos. Sí. Esos dos temas son los que definen la política exterior argentina más que nada. Después, con quién nos aliamos, con quién hacemos relaciones comerciales, si somos cerrados comercialmente o abiertos, va a definir eso el político del momento. Bueno, sin más que agregar, dejamos esto como una pequeña conclusión y nos vemos la semana que viene, que vamos a estar hablando sobre China con Fabio Bachinello. ¡Qué grande, Este tema también se trata en más detalle en el curso de Política Internacional, en el que también José lo da varias clases sobre ese tema. Nos vemos, chicos. Hasta luego. Cuídense mucho. Nos vemos el viernes que viene con Fabio Bachinello.